Muy buenas tardes. Les saluda el doctor Roberto Álvarez desde Asunción, Paraguay. Para mí es un honor poder compartir con ustedes, con la querida familia de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas, la que algún tiempo también fue mi casa, ¿verdad? Desde otro lado, y ahora la siento de la misma manera. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy poco reconocido dentro de las ciencias médicas. Y es un tema que yo elegí porque era algo que yo no sabía de estudiante de medicina y es algo que recién fui aprendiendo y fui dándome cuenta de la realidad de la situación en la vida ya hospitalaria dentro de la residencia médica. Entonces, por eso el título de la clase de hoy se llama Entendiendo el corazón de las mujeres, ¿verdad? Lo cual no tiene ninguna connotación romántica, eso es claro, al contrario, es algo triste. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciertas situaciones no reconocidas, de aspectos eh, patológicos, ¿verdad? Aspectos de la enfermedad, del desarrollo de enfermedad en las mujeres, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de cariopatía en la mujer. Como les digo, soy egresado de la Universidad Nacional de Caguazú, Coronel Oviedo, Paraguay, y residente actualmente el último año de Medicina Interna en el Hospital Central del IPS, Instituto de Previsión Social, en Asunción, y entre otras actividades científicas y académicas que he desarrollado. Bueno, para empezar, eh, será una clase breve, porque mi objetivo es lograr despertar el interés, la curiosidad sobre las enfermedades cardiovasculares, específicamente en la mujer. Y ciertos datos importantes, ¿verdad? Que la primera causa de muerte en mujeres corresponde a las enfermedades cardiovasculares. Una de cada tres mujeres muere por alguna enfermedad cardiovascular. Y miren este dato, el 90% de las mujeres tiene al menos un factor de riesgo para desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Son datos de la Federación Mundial de Cardiología y son datos alarmantes, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un abordaje, a la hora de tratar a una mujer. ¿Cuál es el problema con respecto a las enfermedades cardiovasculares? Uno, los más principales, ¿verdad? La falta de reconocimiento del alto riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente nos guiamos, ¿verdad? O solamente conocemos en nuestro chip, en nuestros conocimientos, solamente tenemos los clásicos factores de riesgo cardiovasculares. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? Todos me van a decir lo mismo, ¿verdad? Me van a decir tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, ¿verdad? Etcétera. Todos dicen eso porque eso es lo que todos sabemos, ¿verdad? Hasta alguien que no sepa de medicina sabe. Y si les pregunto, por ejemplo, ¿las mujeres tienen algunos factores de riesgo particulares que sean propios de las mujeres? Y ahí la mayoría desconocen. Entonces, eso es algo que dejamos, que pasamos por alto, algo que no consideramos cuando nosotros atendemos a una mujer. Y justamente de esos pequeños factores de riesgo vamos a hablar ahora para que vean la diferencia entre el desarrollo de una enfermedad cardiovascular en la mujer y otro en el hombre. Y también otras enfermedades, otras cardiopatías que son bien particulares del ámbito en lo que respecta a las mujeres. Bueno, históricamente saben ustedes que lastimosamente las mujeres han sido poco reconocidas, no han sido tenidas en cuenta en muchas situaciones, ya en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, eh, en el ámbito de lo que respecta a poderes, ¿verdad? A cargos electivos, etcétera. Y no crean que eso solamente queda ahí y no afecta a la ciencia. No. Dentro de las ciencias médicas, inclusive, esto se reproduce de la misma manera.
Entonces nosotros vamos a tener que todos estos estudios grandes de Framingham, todos estos estudios cardiovasculares, ¿verdad? De lo que, no, o sea, de donde salen las bases científicas que nosotros conocemos, ¿verdad? Sobre las enfermedades, ¿verdad? Sobre la prevalencia de hipertensión, prevalencia de fibrilación auricular, prevalencia de ACV, riesgo de enfermedad coronaria, etcétera. Todos esos datos, esos porcentajes, nosotros tenemos en base a poblaciones, ¿sí? De hombres, poblaciones masculinas. Ustedes tienen que saber que la mayoría de los estudios hasta hace poco tiempo no incluían o no le daban la debida importancia a las mujeres. Las mujeres ni siquiera eran estudiadas para conocer la epidemiología, la manera en la cual se presentan las enfermedades cardiovasculares. Y de repente nos encontrábamos con cierta situación en que se dieron cuenta de que iban muriendo muchas mujeres por enfermedad cardiovascular y en los papeles estas mujeres no tenían tanto riesgo cardiovascular, considerando lo que se conocía en ese momento. Ahora, ¿por qué hay tantas muertes cardiovasculares en mujeres siendo que no tienen, entre paréntesis, entre comillas, siendo que no tienen tantos riesgos cardiovasculares? Entonces, ahí recién hace un tiempo empezó a estudiarse, ¿verdad? La Federación misma de Cardiología ha desarrollado un grupo específico para el cuidado, para la educación y para la prevención y el tratamiento, para el enfoque científico destinado exclusivamente a la cardiopatía en la mujer, ¿sí? Mundialmente se le conoce como Go-Red de la World Health Federation, y en cada país, cada sociedad científica de cardiología, en cada país tiene su propio capítulo, tiene su propio grupo, ¿sí? En lo que es Latinoamérica se llama Mujeres en Rojo, ¿sí? Entonces habrán visto por ahí que Mujeres en Rojo organizan cierta caminata o algunas actividades así con el fin de dar a conocer sobre la importancia de destacar, ¿verdad? De la importancia de tener en cuenta la cardiopatía en la mujer, que bajo ningún punto de vista es lo mismo. Entonces, un especial agradecimiento a la doctora Claudine de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, ¿verdad? Quienes integran el grupo de Mujeres en Rojo de Paraguay, ¿verdad? Quienes estuvieron brindándome su apoyo, también brindándome ciertas informaciones importantes para poder compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, un agradecimiento especial porque están haciendo un grupo, están realizando un trabajo fenomenal. Entonces, eh, un pequeño honor y agradecimiento a ellos, ¿verdad? Bueno, como dijimos, ¿verdad? Si yo pregunto sobre factores de riesgo cardiovascular, todo el mundo me va a hablar de esta columna, ¿sí? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, inactividad física. Esto es lo clásico. Pero cuando hablamos de las mujeres, se suman ciertos factores de riesgo cardiovasculares que no son tradicionales y que son propios de las mujeres y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Acá es donde yo apunto el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, embarazo de pretérmino es un factor de riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial en el embarazo es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? El propio embarazo aumenta el riesgo cardiovascular, un estado proinflamatorio, un estado protrombótico, proaterogénico, y peor todavía si se suman las complicaciones del embarazo, como pueden ser la diabetes gestacional, y la preeclampsia, ahora la hipertensión arterial asociada al embarazo, inclusive la RCI, la restricción del crecimiento intrauterino que uno tiene que decir, o sea, ¿qué tiene que ver la RCIU con la mamá? ¿Verdad? Porque todos pensamos en el pobre niño que está con el retraso en el crecimiento, ¿verdad? Pero no. Inclusive la RCIU, la restricción del crecimiento intrauterino, es un factor de riesgo cardiovascular para las mujeres. Imagínense ustedes eso. Después, todo lo que sea a consecuencia de los cambios hormonales, ¿sí? Principalmente el problema de la menopausia,
¿sí? Cuando se pierden los efectos cardiovasculares protectores del estrógeno. Entonces, la menopausia también vamos a ver que existe una relación de riesgo cardiovascular con la menarca, ¿verdad? Con ciertas características. La depresión, que es muy frecuente en las mujeres, y otros factores que muchas veces nosotros no consideramos, el tratamiento de cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Los quimioterápicos, ¿verdad? Que tienen una alta cariotoxicidad y que muchas veces nosotros no consideramos eso, ¿verdad? Entonces, también tenemos, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoide, síndrome, imagínense, el síndrome antifosfolipídico, en donde el paciente tiene un incremento de riesgo de desarrollo de trombosis arteriales y venosas, ¿verdad? Así como hay un trombo arterial que puede embolizar y ocluir el miembro inferior izquierdo, ¿verdad? Produciendo una isquemia arterial aguda, de la misma manera saben ustedes que puede ir un trombo, embolizar y ocluir la arteria coronaria y causar un infarto agudo de miocardio con elevación de ST y una muerte casi segura. Entonces, todos estos son factores de riesgos no tradicionales, son factores de riesgo propios de la mujer que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y si se dan cuenta, estamos hablando de pacientes, ¿verdad? Mujeres jóvenes. ¿Sí? ¿Quiénes son los que tienen complicaciones de embarazo? Son personas jóvenes en edad reproductiva. Menarca, menopausia, personas jóvenes. Depresión, personas jóvenes. Tratamiento de cáncer, 40, 50 años, mujeres, personas jóvenes. Y la enfermedad autoinmune, saben ustedes que clásicamente se dan en personas jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que, de forma, como dice, preclínica, ahora, de forma silenciosa, las mujeres están enfermando en nuestras narices sin que sepamos, sin que tomemos una conducta al respecto, sin que nos demos cuenta. Entonces, si bien es cierto que en el varón empieza a los 50, 60 años, las complicaciones visibles por la hipertensión arterial, por la diabetes, el tabaquismo y la lipidemia, etc., las mujeres desde los 15 años, 13 años, 12 años a veces con la menarca, durante el embarazo, 25, 30, 35 años, desde aquella época ya las mujeres están enfermando el corazón, ¿sí? De forma preclínica, como dicen las guías, ¿verdad? Silenciosa, pero ya existe, ya se produce una alteración, una enfermedad cardiovascular y eso puede tener sus complicaciones, ¿sí? Eso es lo más importante que yo quiero recalcar en la clase de hoy. Bueno, ciertos factores que vamos a mencionar con respecto a la menarca temprana, habrá un estudio gigante relacionado en el Reino Unido, en el cual se incluyeron a más de 1.2 millones de mujeres, ¿verdad? Estudiando la relación que existe entre la menarca, ¿verdad? El año donde se produce la menarca, y el riesgo de enfermedad coronaria y el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Comparando ACV, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, etc. Y miren estas conclusiones, ¿verdad? Esto comparamos el riesgo relativo con su significancia estadística y el año en el cual se produjo la menarca. Y tiene una distribución en U. ¿Qué quiere decir eso? Que en los extremos existe un incremento del riesgo cardiovascular para enfermedades coronarias, ¿sí? O sea que una menarca temprana, ejemplo, imagínense, menos de 10 años, el riesgo de enfermedad cardiovascular es mayor. Luego disminuye el riesgo a medida que se produce la menarca en edades más, vamos a decir, de distribuciones normales, ¿verdad? 13 años, 14 años, etc. Y en la menarca tardía también, donde tenemos 17 años, vuelve a aumentar el riesgo cardiovascular, ¿sí? O sea que tenemos que una menarca tardía o una menarca temprana son factores de riesgo cardiovascular establecidos con un incremento importante del riesgo cardiovascular. Otro factor de riesgo cardiovascular muy importante y muy poco reconocido es la depresión, ¿sí? Los trastornos depresivos. Yo les cuento, ¿verdad? En una mujer, ¿verdad?, con trastorno depresivo mayor, el desarrollo, la presencia de una enfermedad cardiovascular es 3 veces más frecuente en una mujer comparado a otra persona 7 años más vieja.
O sea que una mujer de 43 años con trastorno depresivo tiene 3 veces, o sea, con mayor frecuencia, 3 veces más, ¿verdad?, de enfermedad cardiovascular que un señor de 50 años. Imagínense, 7 años de evolución de hipertensión, de diabetes, etcétera, es muchísimo, muchísimo riesgo, mucha enfermedad. Y aún así, por el trastorno depresivo, aumenta la frecuencia inclusive en personas más jóvenes. También es importante, ¿verdad?, que ustedes saben que la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular, son situaciones muy estresantes, son situaciones que producen un cambio en el estilo de vida, un cambio en el manejo del paciente y por ende está muy asociado al desarrollo de depresión luego de estos eventos, ¿verdad? El 30% de insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular desarrollan durante el curso de la enfermedad un trastorno depresivo. Y esto obviamente empeora porque de por sí les digo que la depresión es un importantísimo factor de riesgo cardiovascular. Miren esto, se incrementa el doble el riesgo de muerte cardiovascular en un paciente con trastorno depresivo. Hay una mayor incidencia de infarto de miocardio en pacientes con trastorno depresivo. Peor aún cuando este contexto de mujer con trastorno depresivo se observa en la etapa postmenopáusica. Ahí sí que se elevan más otra vez los riesgos de desarrollo de enfermedad cardiovascular como factor de riesgo, teniendo como factor de riesgo la depresión, ¿verdad? La presencia de un trastorno depresivo incrementa la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca o se ven un 30 a un 35%. Esto es muchísimo. Y consideren la frecuencia de trastorno depresivo que tenemos en las mujeres y las veces en las cuales esto es subvalorado, infradiagnosticado, ¿verdad? Porque esto es, ¿por qué muchas veces llegamos tarde con las mujeres? ¿Por qué tantas mujeres se están muriendo de enfermedades cardiovasculares? Uno, porque no le damos la debida atención que merecen, ¿verdad? No respetamos, no consideramos lo que están teniendo, ¿verdad? Una mujer de 35 años, ¿verdad?, que viene a la urgencia por un dolor de pecho terrible y dificultad para respirar porque tuvo un antecedente de una violencia intrafamiliar o de una discusión intrafamiliar horas antes. ¿Ustedes piensan que, que esta paciente es bien recibida en la urgencia? Me refiero en el sentido a que es bien considerada. O sea, lo primero que nosotros, inclusive ustedes, ¿verdad? Y no es culpa nuestra, sino que es del sistema, ¿verdad? Directamente uno piensa, no, se está haciendo, ¿verdad? Es un trastorno psiquiátrico, está queriendo llamar la atención para que venga su, qué sé yo, su pareja, etcétera, a tratarle bien, a llevarlo otra vez, etcétera. Ni siquiera luego consideramos, muchas veces ni siquiera se le realiza un electrocardiograma a una mujer que dice que viene por dolor de pecho posterior a una situación estresante, ¿verdad? Porque ni siquiera se le considera, y eso es criminal, ¿sí? Eso es criminal porque podemos estar ante un cuadro grave que comprometa la vida de la paciente. Es decir, que esas son las cuestiones, las variables que yo quiero que modifiquemos de nuestra manera de pensar. Bueno, otro clásico, ¿verdad?, pero y más conocido, el síndrome ovario poliquístico, ¿verdad?, una alteración endocrinológica, una alteración metabólica también, no solamente hormonal, no solamente endocrinológico, donde tenemos alteración en el ciclo menstrual, un hiperandrogenismo y también el curso de una resistencia a la insulina, inclusive a veces ya produciendo una diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces, estos son un factor de riesgo muy importante, ¿verdad? Son un estado proinflamatorio, un estado proaterotrombótico, ¿verdad? Todos estas situaciones, ¿verdad?, que se observan en el contexto del síndrome ovario poliquístico, todo eso lleva a una aterosclerosis preclínica de mujeres jóvenes. Como les dije, ¿verdad?, estamos teniendo mujeres ya con aterosclerosis, ¿verdad?, a edades muy jóvenes. ¿Por qué? Porque tuvo menarquia temprana, tiene síndrome ovario poliquístico, se embarazó, tuvo una diabetes gestacional, tuvo una hipertensión del embarazo, y pregunto, ¿acaso estas no son cosas frecuentes en las mujeres? Ya dijimos, ¿verdad? 90% de las mujeres desarrollan alguna vez al menos un factor de riesgo cardiovascular. Entonces nosotros pensamos nomás en la parte ginecológica,
en esa complicación, qué sé yo, ¿verdad? No le damos la debida importancia y nos estamos tragando, ¿verdad? Mujeres que tienen aterosclerosis preclínica muy temprano. Entonces, el síndrome ovario poliquístico es un factor de riesgo independiente de la enfermedad coronaria, ACV, y una causa también de infertilidad y de abortos espontáneos que de por sí, ¿verdad? También son predictores de enfermedad cardiovascular. O sea que por todos los lados el síndrome ovario poliquístico es un problema cardiovascular. Bueno, la insuficiencia ovárica prematura, las pérdidas de las funciones de ovario antes de los 40 años. Cuando más joven se produzca la menopausia, mayor es el riesgo cardiovascular. Y se observó un aumento del doble del riesgo de ACV en mujeres que desarrollaron una menopausia antes de los 42 años. O sea que la insuficiencia ovárica prematura es un importante factor de riesgo cardiovascular. Y ni qué decir, por ejemplo, la quirúrgica, ¿verdad? La que se produce por algún motivo, una ovarectomía bilateral, se le quita los ovarios, se suprime la función ovárica. Eso sí que el riesgo de enfermedad cardiovascular sube a 5.6 más o menos el riesgo relativo, ¿sí? Es altísimo, ¿verdad? Entonces, los ovarios son muy importantes, las hormonas en las mujeres juegan un papel muy importante en la salud cardiovascular, ¿sí? Entonces, son una publicación justamente de la doctora Claudine Romero, que le dije era la presidenta, la directora de Mujeres en Rojo de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Bueno, en la menopausia también, por la pérdida de protección de los estrógenos endógenos, un reconocido factor de riesgo cardiovascular, hay cambios metabólicos, ¿sí? Asociados a esta falta de estrógenos, no solamente hormonales, ¿verdad? Es un estado proaterogénico, proinflamatorio, por lo tanto produce un aumento del riesgo de desarrollar accidentes cerebrovascular, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, todos estos son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta y en resumen, en lo que corresponde a factores de riesgo cardiovascular, les muestro. ¿Verdad? Tenemos los factores de riesgo tradicionales que muchas veces nuestra mente, nuestro conocimiento queda en este cuadrito. ¿Verdad? Edad, hipertensión arterial, cigarrillo, dislipidemia, diabetes, inactividad física, sedentarismo, dieta pobre, historia familiar, etcétera. En las mujeres se suman otros dos cuadros de factores de riesgo más importantes, ¿sí? Uno, efectos adversos, o sea, trastornos durante el embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, RCU, etcétera. Ahora, las enfermedades autoinmunes que son mucho más frecuentes en las mujeres, que también son estados proinflamatorios crónicos, ¿verdad? La enfermedad renal crónica, la radiación en el pecho, ¿verdad? Imagínense una mujer con un cáncer de mama, por los quimioterápicos puede ser cardiotóxico, puede incrementar el riesgo de cardiovascular. Dos, por las radiaciones, ¿verdad? Las que reciben radioterapia, radiaciones en el pecho también son riesgo cardiovascular. Y tenemos factores hormonales también, la menopausia prematura, después el síndrome ovario poliquístico, la obesidad, todos estos trastornos hormonales, la menarca temprana, menarca tardía, etcétera, todos estos factores cardiovasculares que están presentes en las mujeres inducen a un estado inflamatorio crónico. Y eso es muy importante. Ah, y no mencionamos esto, ¿verdad? Determinantes sociales, ¿verdad? La educación, que no se le tenga en cuenta a la mujer, que si a la mujer le duele algo, que no se vaya nomás a consultar porque es normal que las mujeres tengan esas cosas, ¿verdad? Y no se imaginan el sinfín de problemas sociales a los que enfrenta la mujer dentro de la salud pública, en lo que respecta, dentro de la salud en general, en lo que respecta a los riesgos en las enfermedades cardiovasculares. Y los factores de riesgo psicológicos que son hiper reconocidos, como dijimos hace un rato, como se ha demostrado su incremento de riesgo cardiovascular, la depresión, ansiedad, ¿verdad? El estrés, todos estos factores nos llevan a un estado inflamatorio crónico y el estado inflamatorio crónico con su principal target, ¿verdad? Su principal objeto de daño, que es el endotelio, ¿verdad? Entonces tenemos la disfunción endotelial, que ustedes saben, hoy en día se sabe que es la raíz de casi todos los problemas del cuerpo, ¿sí? Bueno, en lo que respecta a cardiovascular. Entonces la disfunción endotelial, la aterosclerosis subclínica, ¿verdad? Preclínica, mujeres jóvenes que no sabemos, no sentimos, alteraciones inmunológicas, etcétera. Entonces todo esto nos lleva al desarrollo de enfermedad cardiovascular, incluyendo todo, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, las cardiomiopatías, etcétera. Entonces,
quiero que se queden con esta imagen de lo principal que quería hablar hoy del factor de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Otras cardiopatías, ¿verdad? Otros datos importantes a modo de mención, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. La presentación, las características clínicas no son lo mismo, no es lo mismo en las mujeres, ¿sí? Les cuento, en las mujeres, punto uno, mayor prevalencia de depresión y de ansiedad, que de por sí son factores de riesgo cardiovascular extra otra vez. Dos, la carga de síntomas de insuficiencia cardíaca fue mayor en las mujeres, ¿sí? Y tres, las mujeres en general, comparado con los hombres, tienen una peor clase funcional, siempre. Siempre tienen una peor clase funcional de insuficiencia cardíaca y tienen una importante disminución de la calidad de vida en las mujeres. O sea que las mujeres viven peor, viven con más síntomas de insuficiencia cardíaca, viven con más depresión y ansiedad y tienen siempre una peor clase funcional. O sea que el riesgo de mortalidad lo es mayor en las mujeres, ¿sí? Entonces se dan cuenta de estos datos, ¿verdad? Las causas de estos son millones, pudimos debatir, estudiar, etcétera, pero estos son los hechos. Otro trastorno muy importante, ¿verdad? La angina microvascular. Ni siquiera el infarto agudo de miocardio es lo mismo en las mujeres, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que de repente las mujeres venían con dolor de pecho, cambio en el electro, elevación de enzimas cardíacas, infarto agudo de miocardio, ¿verdad? ¿Qué se hace? Cateterismo cardíaco sin coronariografía. Entramos, miramos la coronaria de las mujeres limpias, ¿sí? No hay ninguna obstrucción coronaria, no hay ningún trombo que está ocluyendo para meter un stent, para abrir, nada, ¿sí? Pero la paciente infartó, ¿verdad? O sea que evidentemente hay un infarto agudo de miocardio, pero no hay una lesión en las arterias coronarias que justifique eso. Entonces todo el mundo se quedó, ¿qué es lo que está pasando con las mujeres? Imagínense, 50% de los pacientes con angina estable y hasta 10-15% de los que inclusive tienen síndrome coronario agudo tienen arterias normales o casi normales, que no justifican esa reducción del flujo sanguíneo. Muy importante esto, más frecuente en las mujeres, peor todavía en las etapas de menopausia, ¿verdad? Y acá es que nos aprendimos, nos dimos cuenta que el problema de la angina, el problema de la isquemia, se produce a nivel de la microvasculatura coronaria, ¿sí? Los microvasos chiquititos, ¿sí? Hasta en eso se ve una afectación diferente, especial en las mujeres, ¿verdad? Entonces, eso de ahí se produce la isquemia en los microvasos, ¿sí? Entonces, nosotros le catalogamos como MINOCA, ¿verdad? Que es el infarto de miocardio sin lesiones angiográficas, y tenemos que estudiar los microvasos, los vasos coronarios chiquititos de las mujeres, porque ahí hay una isquemia y eso es lo que produce la angina, el dolor. Así es que es súper interesante para tener en cuenta, ¿verdad? Siempre que hasta eso varía en las mujeres. Otra enfermedad propia de las mujeres es la miocardiopatía de periparto, ¿verdad? Es una insuficiencia cardíaca desarrollada de forma brusca, relacionada con el embarazo, se produce en el último trimestre o más frecuente posterior al parto, en el mes posterior al parto, y es un estado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida que puede ser grave, ¿verdad? El paciente está con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Causa desconocida, pero sí está relacionado con el evento del parto, ¿sí? Por alteraciones hormonales, etcétera. No es algo noble tampoco, ¿sí? Inclusive en un estudio gigante que se hizo en Europa, ¿verdad? Con muchos pacientes, ¿verdad? Se observó que un 6.8% de las mujeres que desarrollaron miocardiopatía por periparto tuvieron alguna complicación muy importante, como por ejemplo una ACV o un evento trombótico arterial, un evento trombótico venoso, ¿sí? O sea, es un número importante. O sea, no queda solamente en una persona que tiene edema de miembros inferiores y dificultad para respirar. No, pueden producirse complicaciones graves. Y después la otra, la clásica, la miocardiopatía de Takotsubo, ¿verdad? Que es una cardiopatía inducida por un estrés físico emocional intenso, más frecuente en las mujeres, ¿eh? Que inicialmente fue considerada como un cuadro benigno, ¿verdad? El famoso, el síndrome de corazón roto, como se habla mucho en las redes sociales, ¿verdad? Se produce una dilatación apical, ¿verdad? Del ápice del ventrículo, ¿verdad? El cuadro clínico es de un infarto de miocardio, inclusive eleva el segmento XT, ¿verdad? Vos viene la paciente con dolor de pecho intenso, luego de una situación estresante, le hace el electrocardiograma y un patrón de supra nivel de ST,
obviamente uno lo cataloga como un IAMES, ¿verdad? Un IAM con elevación ST para CT de urgencia, se hace el cateterismo, arterias coronarias limpias, ¿verdad? El paciente inclusive puede elevar troponina, puede ser un cuadro clínico idéntico a un infarto o un miocardio con elevación del ST, pero el diagnóstico se hace por descarte, ¿verdad? Antes se consideró como un cuadro benigno, pero ahora se sabe que está asociado a severas complicaciones clínicas, incluyendo la muerte, el desarrollo de insuficiencia cardíaca, el desarrollo de un IAM posterior, verdadero, etc. Entonces, esto es algo bien particular, bien clásico de las mujeres, ¿verdad? Los varones también sufren, principalmente en Japón, donde se ve mucha frecuencia de Takotsubo en varones, ¿verdad? Pero es más característico de las mujeres, ¿sí? Síndrome de corazón roto, asociado al estrés físico emocional. Que, imagínense ustedes, el estrés físico, el estrés emocional, estos factores literalmente rompen el corazón, literalmente producen una lesión miocárdica, ¿verdad? Dilatan el ventrículo, alteran su función, producen una insuficiencia cardíaca brusca y puede ser mortal, puede ser mortal. ¿Eh? Bueno, entonces en conclusiones, la enfermedad cardiovascular permanece como la principal causa de morbilidad y mortalidad en las mujeres. Es importante una evaluación temprana del riesgo cardiovascular de las mujeres, considerando todo lo que mencionamos ahora y no solamente los clásicos factores de riesgo cardiovascular, que como vemos ahora nuestra mente está programada para los hombres, para pensar solamente en la enfermedad de los hombres. Entonces, considerar de forma holística todo, de tal manera de implementar programas de prevención donde tengamos en cuenta todo esto para actuar sobre prevención cardiovascular, profilaxis de la salud cardiovascular de la mujer desde temprano. Es necesario, imperante, involucrar a más mujeres en los estudios clínicos contemporáneos, buscar información relevante, ¿verdad? Para tener mejores resultados y que sean más representativos para poder ofrecerle una mejor calidad de vida, un mejor tratamiento a las mujeres, porque, como les digo, no están incluidas en los principales estudios cardiovasculares. Entonces, se destaca la necesidad de un abordaje diferente, nuevo, enfocado a las mujeres, evaluando siempre estos factores y mecanismos predisponentes de la enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes. Y bueno, les agradezco mucho la atención, espero haberles ayudado, haberles abierto la mente con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Las mujeres no es lo mismo, ¿sí? Y que no, mi intención es que podamos aprender más sobre eso y considerar a las mujeres en estos aspectos. ¿Sí? Bueno, le agradezco mucho por el tiempo, por la paciencia y espero que sigamos aprendiendo juntos, que sigamos estudiando y que sigamos trabajando para la salud de nuestra gente. Muchas gracias a toda Latinoamérica, a todas las sociedades científicas, para mí un placer y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias.